Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes de Su Caso en Casa, de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde por Teleantioquia TV en Grande. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio de información jurídica, con invitados expertos en las distintas áreas del derecho. Nos han escrito mucho al correo electrónico, estamos respondiendo las inquietudes, pero está el canal de YouTube, Teleantioquia Su Caso en Casa, porque hay muchos programas que hemos emitido donde ustedes también pueden aclarar las dudas que se presenten. Y las líneas telefónicas para que nos llamen en directo con nuestros expertos. Los jueves hablamos generalmente de los temas económicos, de los temas tributarios, con la firma Ochoa y Asociados, que firma que todos los jueves nos trae un invitado de la firma para que comparta con nosotros los conocimientos en el tema tributario. Mire, cuando uno no está pendiente de la declaración de renta, cuando uno no sabe cómo es el tema de los impuestos, luego vienen las sanciones y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso nos acompaña en la noche de hoy el doctor Daniel Diosa Martínez. Él es abogado especialista en Derecho Tributario, es consultor de la firma Ochoa y Asociados. Y hoy queremos hablar, doctor Daniel, sobre el impuesto de renta para personas naturales. ¿Eso qué significa? ¿Con qué se come? Muy amable Juan Carlos, es un gusto estar nuevamente en Su Caso en Casa. Precisamente hace unos programas atrás hablábamos de todo lo referente a la UGPP y allá hacíamos referencia, mire, lo que sucede es que usted debe estar pendiente de su declaración de renta. Venga, y entonces, ¿qué es eso de la declaración de renta? Porque muchos de nuestros televidentes dirán, ah, no, yo no tengo que declarar. Yo estoy exento y tal. Exactamente, ese es el pensar común y cotidiano de que no debemos declarar. Para eso precisamente debemos establecer, venga, y entonces, ¿quiénes son obligados o quiénes están en este caso deben cumplir ese deber de declarar? Básicamente el Estado nos mide nuestra capacidad contributiva por tres factores, Juan Carlos. El primero de ellos por nuestro patrimonio, el segundo de ellos por nuestros ingresos y tercero tenemos aquí en este caso nuestros ingresos. En ese orden de, nuestros consumos. En ese orden de ideas tenemos que si tenemos un patrimonio superior a 4.500 VT, que para este año estamos hablando alrededor de 135 millones de pesos aproximadamente, usted deberá declarar. Es decir, usted tiene vehículo, una casa, un apartamento, una oficina y supera ese avalúo catastral, suponga usted, o ese costo de adquisición de esos 135 millones de pesos aproximadamente, estará obligado a declarar. Pero no solo eso, resulta que usted hace transferencias, en este caso depósitos bancarios, transferencias, consignaciones. También. Y ojo a esto, que estas, y a partir de la última reforma tributaria del año 2016, que se viene a sentir el efecto en este año, estas transferencias electrónicas, consignaciones y demás, bajaron de esas 4.500 VT tan solo a 1.400. En ese orden de ideas, si usted realiza tan solo transferencias, consignaciones por 46 millones, ya es declarante. Esa es una forma también de... Por eso verá que a mucha gente, para que escuchemos lo que nos dicen los ciudadanos y la opinión que tienen sobre el tema de si el contador, se acuden al contador para la declaración. Claro que sí. Y es precisamente, hay gente que le dice a uno, no me consigne, o yo no le consigno. Todo el mundo está como en una prevención y en un temor de ser sujeto de pronto de una declaración muy elevada. De eso quiero que hablemos enseguida, porque hablamos con los ciudadanos y les preguntamos si acuden al contador, qué percepción tienen del contador como ese profesional que es importante para la declaración de renta. Esto fue lo que nos dijeron los ciudadanos entrevistados. Todo el tiempo, eso no es capaz de hacerlo uno solo. Siempre lo hago por intermedio de contador, porque es más fácil, más seguro, digámoslo así. No, pues voy allá a la Cámara de Comercio. Por lo general de un contador, sí. Doctor Daniel, que nos falta un poquito de no ver el tema tributario como algo lejano, algo lejano y tener mayor contacto con los profesionales, con los contadores, buscarlos, consultarlos. Así no es que la gente cree, no, declara renta el que tiene mucha plata, no, según lo que usted manifiesta, no es el que tenga mucha plata. Exactamente, en ese orden de ideas, como tú lo comentas, Juan Carlos, es más un aspecto de tener cultura tributaria, precisamente informarnos sobre estos aspectos y conocer si estamos o no obligados. Nada más en un momento establecíamos, mire, entonces, nos miden por nuestros ingresos, nos miden por nuestro patrimonio o inclusive por nuestros consumos. Ya dijimos, mire, si su patrimonio es igual o superior aproximadamente a 135 millones de pesos, es declarante. Si usted realiza transacciones, transferencias, consignaciones que superen 46 millones de pesos para este año, es declarante. ¿Cómo así que los consumos? Miren esto. Si usted realiza compras con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito y si superan esos 46 millones, que también fue una modificación de la reforma tributaria del 2016, de igual forma es declarante. No obstante esto, falta un último ítem y es el ingreso. Si por la actividad que usted desempeña, Juan Carlos, por ejemplo, obtiene al año más de esos 46 millones por ese concepto de ingresos
igualmente es declarante. Y esto es importante que lo tengan en cuenta porque no es simplemente que soy declarante, no declaro y veamos a ver qué Me pasa. lavo las manos y no hago nada. Porque estará sujeto entonces en este caso a una serie de sanciones por parte de la administración tributaria. Piensa una sanción en este caso por no declarar, una sanción por extemporaneidad en el caso tal de que la presente después de las fechas de vencimiento, porque recuerden que a partir del mes de agosto, estamos a escasos meses, Sí, señor. y hasta el mes de octubre son las fechas de vencimiento de personas naturales, en este caso para cumplir el deber de declarar el impuesto de renta. Mejor dicho, desde este momento debemos estar muy juiciosos, recogiendo la información para saber también qué beneficios tenemos, porque eso es importante, doctor Daniel. No es necesariamente quien declare significa que tenga que pagar un dinero distinto al que le pague al profesional. Explíquenos un poquito quién debe pagar en la declaración y quién no. Por supuesto, Juan Carlos, se ha visto común en nuestra sociedad que se dice, no, yo no declaro renta, yo no voy a pagar todo eso. Exacto. Cuando ni siquiera se está posiblemente sujeto al pago de un impuesto. ¿De qué va a depender? Nuestro sistema tributario es un sistema que es progresivo. Esto quiere decir que a mayor ingreso, a mayor patrimonio, a mayor consumo, usted tributará más. Es una especie de equidad vertical. Aquel que gana más, paga más. Que pague más. No quiere decir esto, Juan Carlos, que por el mero hecho de usted ser declarante pague, para que lo tengan en cuenta. Es mejor que busquen y se identifiquen en este caso si tienen ese deber, porque créanme, de no hacerlo las consecuencias serán altas. Es mejor deberle a cualquier entidad financiera que a la DIAN, por el alto interés que se tiene inclusive. Sí, tiene una tasa de interés muy alta. Muy alta, y una cosa importante, Juan Carlos, también que es bueno que lo sepan nuestros televidentes, es que en este caso, inclusive de la reforma tributaria del año 2012, la ley 1607 de este año, se dijo que usted podía presentar una declaración de forma voluntaria. Es decir, estoy completamente seguro que a nuestros televidentes, o en este caso a ti, Juan Carlos, alguna vez les han dicho, mire, tengo que hacerle retención en la fuente, retención de honorarios del 10%, del 11%, etcétera. Ya eso no empieza a gustar. Exactamente, entonces usted dice, venga, pero esa plata finalmente, ¿qué ¿Dónde va? porque Ok. se pierde, y Claro. no es que se pierda. No hay pierde. Si usted no es declarante, por ejemplo, es decir, no le da el tope de ingresos para declarar, pero le practicaron una retención en la fuente, usted de manera voluntaria puede declarar, haciendo la claridad que esta declaración... Se convierte en un beneficio. Es lo que usted quiere de pronto. Exactamente, porque usted presenta la declaración sin estar obligado a ello, pero quiere en este caso recuperar esas retenciones. Usted declara, indica precisamente que tiene unas retenciones a favor con la solicitud de ¿qué? De imputarlas bien sea para el próximo periodo, que sí sea declarante, o inclusive para solicitar la devolución de las mismas. A ver si le comprendí. Si a uno le hacen la retención, esa retención puede servir para dos cosas. Una, para que usted la reclame y se la devuelvan. Así O es. dos, para que la pueda aplicar en una futura declaración cuando sí tenga que declarar, se convierte en un beneficio, que eso es bueno que no lo explique, pero vamos a atender los televidentes. Por supuesto. Don Javier, buenas noches. Don Javier, Sí, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. muchas gracias. Aquí estoy. Bien, pueda, pregunte, comparta con nosotros, aquí lo estamos oyendo. Ve, es que estoy extrañado de que a estas alturas del año no haya salido el formulario 210 para declaración de renta de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Oiga, buena pregunta. ¿Algo para complementar? Pues la segunda pregunta Sí. es, ¿qué trato tienen en ese formulario las pensiones de jubilación? Si todas son exentas. Buena la pregunta de don Perfecto. Javier. Dos cosas entonces a tener en consideración respecto a las dos preguntas. La primera de ellas, inclusive la Administración de Impuestos, comúnmente en el mes de junio o julio, expide todos los formularios para que se realicen las declaraciones. Usted puede inclusive antes de la fecha de vencimiento que corresponda presentar esa declaración. Suponga usted, nuestro televidente en este caso, su cédula termina, sus últimos dos dígitos son el 98, por ejemplo, iniciará en agosto, suponga usted. Él puede inclusive presentar esa declaración antes de esa fecha de vencimiento. Pidiendo ese formulario. Exactamente, inclusive usted, y le digo en este caso a nuestro televidente, puede estar pendiente a la página de la administración porque cercanas a esas fechas, más o menos en el mes de junio o julio, estarán entonces expidiendo todos estos formatos y formularios. De hecho, en este año es importante que tengamos algo en cuenta. Con la reforma tributaria del año 2016, que de hecho mucha gente piensa, eso en últimas no pasó nada, pagó nada, quedó en estaba nada. quieto. Las rentas cambiaron por completamente. ¿Y por qué cambiaron? Resulta, Juan Carlos, que antes clasificábamos todos, en este caso, las personas. Si usted era trabajador independiente, si era empleado, ya no. Ya usted clasifica las rentas. ¿Qué tipo de ingresos obtuvo? Si fue como empleado. Están como discriminados cada cosa. Exactamente, que suele un poco más compleja la declaración, y esto precisamente me da pie para contestar la segunda pregunta de nuestro televidente, que era, mire, ¿qué tratamiento reciben entonces las pensiones, en este caso, por vejez como tal que se tengan?
Pues el Estatuto Tributario plantea precisamente un beneficio bastante amplio, que lo hemos tenido desde hace muchos años, y es que las primeras 1000 unidades de valor tributario están exentas. Usted me dirá, ¿qué son 1000 unidades? Exacto. A la fecha corresponden a 33 millones de pesos mensuales. Es decir, si su pensión equivale hasta 33 millones de pesos, hasta ese monto usted está exento de pagar impuestos, porque es un tratamiento que tiene la norma desde hace ya muchos años. Y la pregunta será, ¿y por qué? Precisamente porque se establece que usted en su juventud ya realizó algún pago de impuesto en ese periodo, en ese tiempo que trabajó, por lo tanto no es justo que en su pensión tenga también que pagar impuestos sobre esto. Así es. Vamos a atender a un televidente de Bogotá, pero para que no se nos olvide, es bueno explicarle a los televidentes que hay unos costos, no sé si es correcto decirlo, que nos pueden ser benéficos a la hora de declarar, mejor dicho, que los podemos tomar. Usted ya hablaba de la pensión en algunos casos, mencionábamos también el tema de la retefuente. Vamos a atender a don Carlos en Bogotá, claro y entramos con esa inquietud. Don Carlos, buenas noches. Muy gentil es usted. Gracias. Parte de las preguntas ya la contestaron con el otro señor. Sí, señor. Es lo siguiente, el formulario 210 no ha salido es que porque tienen problema en la renta presuntiva, según la DIAN. Pero no hay formulario ni cómo diligenciarlo ni ninguna instrucción, porque la renta presuntiva resulta que ellos lo están liquidando, o las instrucciones del formulario que sacaron ellos saldría pagando uno por renta presuntiva 40 o 50 o 100 millones, si no tiene incluso que pagar. La segunda pregunta es, ¿en las pensiones se toma el bruto o el líquido? Listo. Don Carlos, muchas gracias. Primero, reiteramos lo que hemos dicho hace un momento, y es en este caso respecto a los formularios. En todo caso, Juan Carlos, y en todo caso, nuestro televidente le decimos que antes de las fechas de vencimiento para declarar, la administración tiene que poner, en este caso, a disposición de los contribuyentes cada uno de los formularios, porque precisamente es a través de esto que se cumple el deber de declarar de forma virtual. Tengan en cuenta algo, precisamente que lo comentábamos y lo hablaba nuestro televidente. Perdón, me interrumpe allí. ¿Sí? Ya superaron el problema con la DIAN. Los contadores estaban hace poco protestando porque el sistema virtual de la DIAN no está sirviendo. El sistema MUISCA es que se llama. Así es, el MUISCA. Entonces, ahora que usted menciona formularios, si usted red, continúe por favor. Juan Carlos, pero es que dígame usted una cosa. Es como que yo le diga, Juan Carlos, usted tiene que cumplir su deber de declarar el día de hoy. Correcto. ¿Cierto? Hasta ahí normal. Yo como contribuyente hago todos los mecanismos necesarios y suficientes para cumplir con ese deber, para declarar. Sí, señor. Porque si me paso un día de la fecha de vencimiento, Sanción. pues va a generar una sanción por extemporaneidad. Y resulta que el sistema ha caído, caído, y viene caído. Y entonces no hacemos nada y no pasa nada y simplemente aplácese, pero venga, es que esto necesita un orden. Esto necesita un orden. Pero la sanción sí la cumplen al pie de la letra, esa sí no se cae. Tal cual lo decíamos. Nosotros creemos, y esto es un aporte inclusive adicional, que nuestro sistema MUISCA es fenomenal, es el mejor de todos, y precisamente hace poco, hace más de 2, 3 años, para hacer el acuerdo de información con Estados Unidos, se nos decía, mire, ustedes tienen que reformularse tributariamente hablando, y en este caso su sistema está atrasado cerca de 10 años. Nos regañaron. Y nosotros creemos que el MUISCA está súper actualizado porque el muñequito, cuando nos equivocamos, nos dice así, nos dice que no. Y ya creemos que eso es lo último. Eso es lo último. Entonces, Juan Carlos, para continuar con la respuesta en este caso que hacía nuestro televidente, dos cosas. La administración tiene que garantizar que antes de las fechas de vencimiento estén cargados cada uno de los formularios. Recuerden también que ustedes para este año no van a encontrar ni el IMAN ni el IMAS, que son otros sistemas alternativos para declarar, porque precisamente con la con la reforma tributaria quedan eliminados estos sistemas alternativos. Y respecto a la norma, lo que me establece sobre las pensiones o los ingresos de pensiones, me habla del ingreso bruto como tal en este caso, para que lo tengamos en cuenta. Las primeras 1000 unidades, hasta 33 millones de pesos, en ese caso estarán exentos. Si la pensión es mayor, ahí sí. Ahí sí. Se declara sobre lo que supere los 33 millones. Lo cierto del caso, Juan Carlos, es la pregunta que viene a continuación: ¿por qué 33 millones de pesos? ¿Por qué 1000 VTs? ¿Será que esa es la pensión común y corriente de nuestros colombianos en este caso? 33 millones de pesos mensuales, que la gente cree, sí, al año. No. Es 33 millones de pesos que a usted le llegue de pensión al mes. Lo máximo que puede llegar son 16 millones de pesos. Y entonces en ese orden de ideas uno diría, venga, ¿y cuál es el tratamiento especial allí que se tiene? Exacto. ¿Algún beneficio en particular? Que hay algo raro, porque la suma no da, de verdad, doctor. Yo pensé que era al año. Es mensual. Es mensual, es que es importante que lo tengamos en cuenta, es mensualizado. Algo raro ahí. O decir, mire, la pensión mía basta tanto y el resto entonces, no sé.
algún cargo. ¿Algún otro beneficio o qué? ¿O a dónde va entonces el beneficio si no, si no es del pensionado, entonces de quién es? Algún congresista. Se le ocurrió algo raro, hay que averiguar, hay que investigar en su caso en casa, la unidad investigativa para establecer qué pasó allí. Vamos con otro televidente. Don José en Copacabana, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Muy animado, eso me parece bien. Mil felicitaciones por esta belleza programa informativo y educativo, hombre. Claro que sí, esa es la idea, esa es la idea. Una pregunta para el doctor. Sí, señor. Para la declaración de renta, ¿se tiene en cuenta el costo o avalúo que sale en el impuesto predial o el costo comercial de un inmueble? Esa es una buena pregunta, don José. Muchas gracias, muy amable. ¿Cuál debe ser el término ahí a tener en cuenta? En materia de inmuebles, finalmente se han hablado muchos mitos, y en materia también, como sucede con los vehículos. ¿Qué sucede y cómo se declaran? Hay tres posibilidades. Tanto tenemos que clasificar para los obligados a llevar contabilidad como los no obligados a llevar contabilidad. En este orden de ideas, usted un inmueble lo puede declarar, primero, por su costo de adquisición. Es decir, don José en este caso adquiere una vivienda, efectivamente la adquiere en 50 millones, pues ¿cuál será su costo de adquisición? Los 50 millones efectivamente. Pero resulta que hay otra posibilidad, el avalúo catastral como lo establecía en este caso don José. Que puede ser menor. Exactamente. El avalúo catastral, por ejemplo, usted también lo puede tomar para efectos fiscales y realizar su declaración de renta. Pero ¿cuál es la tercera posibilidad? Realizar un autoavalúo. Precisamente los municipios, en este caso como Medellín, como Envigado, permiten hacer en este caso entonces un autoavalúo. Es decir, suponga usted, la casa está con un avalúo catastral de 12 millones de pesos. Y yo voluntariamente quiero decir, esa casa no vale 12 millones, hago un autoavalúo que vale 60 millones. Es posible hacerlo. Lo que me dice la norma es algo y es, mire, en todo caso... Pero ese autoavalúo, como se dice coloquialmente, ¿se está uno enterrando el cuchillo para la declaración o no? Eso es lo que sucede. Lo que pasa es que el piso que le colocan a este es que no sea inferior al avalúo catastral en este caso. O sea que podría uno jugar con el tema catastral. Siempre y cuando no sea inferior al avalúo catastral. En este caso, el autoavalúo usted lo puede realizar, pero venga, no lo haga inferior o este autoavalúo no puede ser inferior porque ahí sí no al dan avalúo las cosas, catastral. sí no dan las en ese orden de ideas, entonces usted puede declararlo como por el costo de adquisición que lo hablamos hace un momento, suponga usted 50 millones, por el avalúo catastral, suponga usted 40 millones, o el autoavalúo. Y la norma me dice claramente, mire, tome el que usted desee, tome el que usted quiera, sin embargo, no vaya a tomar sino, en este caso, el menor. Puede tomar dicho, el menor. No abuse mejor. Tome el catastral, que de todas maneras es una gran garantía, porque es el menor, generalmente. Exactamente. Don Juan en Bogotá, buenas noches. A ver. ¿Aló? A escucho. ver. Jael. A ver. Ya está hablando con Juan. Sí, señor, lo estamos escuchando. ¿Cuál es su Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Mi pregunta es que ¿hasta cuánto puede tener uno en el banco sin declarar? ¿Cuánto en efectivo puede tener uno en el banco sin declarar? ¿Cuánto puede uno como tener de platica en la cuenta y cuál genera declaración y cuál no? ¿Sería su pregunta, don Juan? Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros de la ciudad de Bogotá. Mucho televidente en Bogotá. Así es. En este caso, como pregunta el televidente, es muy común que la gente diga, venga, no haga eso por transferencia, dé la plata en efectivo. Sí, porque en este caso, todo... inclusive como sucedió con el impuesto sobre las ventas, el IVA ya al 19% y se dice todavía, venga, sigue siendo una tarifa bastante baja, por lo menos el 21%. No, pero es demasiado. Entonces, ¿qué sucede? A don Juan, en este caso en Bogotá, le decimos, como lo comentamos al inicio del programa, para este año efectivamente usted se encuentra obligado a declarar por el dinero que tenga en el banco, por las transferencias que haya realizado, entre otras, si tiene más de 44 millones de pesos aproximadamente. Pero entonces vamos a volver para irnos a la pausa, la plata debajo del colchón. ¿Cómo se va a incentivar el tema del ahorro y de tener platica en la cuenta si todo es grabado y tal? Aunque no estamos invitando obviamente a que la gente lo haga, pero son situaciones complicadas y más cuando dicen que el próximo presidente tendrá que hacer otra reforma tributaria. Esa sí es estructural porque todas son estructurales. Vamos, doctor Daniel, a una pausa y a nuestros televidentes ya regresamos en Su Caso en Casa. Estamos hablando sobre aspectos importantes del impuesto de renta para personas naturales en su declaración de renta, aspectos que tiene que tener muy en cuenta porque próximamente tendremos que estar ya en esa declaración de renta.
Tengamos en cuenta lo siguiente, las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad declaran los bienes inmuebles por su costo de adquisición, el autoavalúo que hablaba el doctor Daniel o el avalúo catastral. En todo caso, el valor no podrá ser inferior al establecido en el avalúo catastral, ya lo manifestaba el doctor Daniel. Los vehículos se declaran por su costo de adquisición y no por el valor establecido para el pago de impuesto de vehículos o por otras entidades. Si se vendió el inmueble o un inmueble del que se ha sido propietario por más de 2 años, el impuesto sobre la utilidad en la venta se paga por ganancia ocasional con tarifa del 10%. Los inmuebles vendidos de los cuales se ha sido propietario por menos de 2 años pagan el impuesto de renta a la tarifa general sobre la utilidad que se genere. Los gananciales producto de la liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial no pagan impuestos de renta ni de ganancia ocasional. Los bienes de cada cónyuge, compañero o compañera permanente se declaran por separado, así hagan parte de la sociedad conyugal o patrimonial. Aquí hay 6 tips bien importantes para tener en cuenta. Vamos con más habitantes, más ciudadanos de Bogotá. Don Elian, muy buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, felicitaciones por su gran programa, doctor. Gracias, gracias. En Bogotá muchos televidentes, su inquietud o aporte para el doctor Daniel. Tengo 2 preguntas. Bien pueda. La primera, una persona pensionada de 67 años, pensionada con el mínimo, declara renta. Esa persona paga el aporte a salud obligatorio como aportante. Como persona independiente, por otro trabajo que tiene, otro contrato. No, porque es pensionado. Por eso, pero entonces la salud se la descuentan de la pensión. Claro, sí señor, sí, porque es obligatorio. Eso correcto. Eso es un pago obligatorio de 12.5%. Sí, señor. Listo, entonces paga EPS, aportante, sí. Esa misma persona recibe arriendos mensuales por 1.500.000. Arriendos. Arriendos, sí. Perfecto, rentista de capital. Creo que rentista de capital. Esa persona, según la UPGG o la UGPP, que ya se volvió como una DIAN. Sí, debe aportar también para fiscales, salud y pensión, siendo que la persona está pensionada y está pagando salud. Gracias por su pregunta. Eso es una gran polémica que hemos tenido en el programa en los últimos jueves que hemos estado con el doctor Daniel sobre los rentistas de capital. Volvamos a ese tema porque la verdad hay que hacer pedagogía. Es básicamente un tema, diríamos que obligado, Juan Carlos. Con el tema de los rentistas de capital, y aquí mejor todavía que lo plantea nuestro televidente y nos dice, mire, es que ya es pensionado, para que lo tengan en cuenta, y por otro lado recibe arriendos. 2 consideraciones acá. Única y exclusivamente la unidad de gestión de pensiones y parafiscales puede exigir el pago de los aportes por salud, porque resulta que ya efectivamente cumplió con ese deber en pensión y no se lo pueden exigir. Correcto. Primero que todo. ¿Qué sucedería en este caso para efectos del pago de los aportes a salud? ¿Qué debe tenerse en cuenta? Si hace arrendamientos como tal o tiene mejor ingresos producto de esos arrendamientos, sería un rentista de capital. ¿Qué decíamos en los programas anteriores? Mire, no hay una norma expresa, una norma que podamos identificar en la cual se definan la base gravable, la tarifa aplicable al rentista de capital. Simplemente hay una ley del 2011, que es la ley 1438, que establece que toda persona que sea declarante de renta se entiende que tiene capacidad de pago o capacidad de contribución. En ese orden de ideas dice la entidad, mire, como usted tiene capacidad de pago, igualmente tiene capacidad para realizar aportes. Por lo tanto, señor rentista de capital, haga los aportes por salud y por pensión. Les digo algo, no estaría obligado para efectos del arrendamiento a hacer aportes. ¿Cuál es la recomendación para los rentistas de capital actualmente que tenemos? Sí, señor. Que recomendamos precisamente que lo hagan tan siquiera por un salario mínimo, porque la norma establece, mire, deben ser afiliados, pero en materia tributaria usted tiene que decirle, venga, usted es el sujeto pasivo, sobre qué base gravable, cuál es el hecho generador, cuál es la tarifa aplicable. Si no él se la define, no está obligado a cotice sobre un mínimo, en ese caso el del televidente. Exactamente. Y una última cosa, Juan Carlos, y para compartirlo con nuestros televidentes. Venga, la OGPP, y lo digo por experiencia propia, sí, señor, están enviando requerimientos en los cuales dice, mire, sus ingresos en el 2014, por ejemplo, nos ha tocado expresamente requerimientos. Dice, 2014, enero, 0, febrero, 0, así sucesivamente hasta noviembre, y al final les da una suma que es de los 25 salarios mínimos. Entonces ¿de dónde sale la suma? ¿De dónde sale la suma? ¿Cuál es la fórmula algebraica por la cual usted llega a esa? Dios mío, esto es Otra Colombia. situación, siempre deben enviarle a usted como tal un CD, un disco compacto como tal, en el cual le dicen, miren, nosotros digámoslo así, estos formularios, o mejor, estas sumas de dinero por las cuales usted debe aportar, las sustentamos en este CD. También ha pasado, les cuento televidentes,
que envían el acto administrativo en este caso, es decir, el requerimiento, y en el CD llega el nombre de otra persona completamente diferente. Bueno, doctor Daniel Diosa, se nos acabó el tiempo y nos quedó faltando qué costo nos podemos descontar en la declaración de renta. ¿Por qué no hacemos una cosa? Claro que o el próximo jueves si viene usted o el doctor Wilmar y evacuamos ese tema, o la doctora Laura Alguín también, que nos traerá nuevos temas, pero esto no hay que dejarlo, hay que seguirlo trabajando, doctor Daniel. Con el mayor gusto estaremos por acá, Juan Carlos. Muchas gracias. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este programa. A las 7 de la noche, la emisión central de Teleantioquia Noticias. Quienes nos ven en la repetición de las 5:30 de la mañana, a las 6 de la mañana, consejo de redacción. Feliz noche para todos, Dios los bendiga.